Hola jóvenes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos después de esta semana de vacaciones que estuvieron realizando otras actividades. Regresamos nuevamente a sus clases en la escuela Instituto Nórdico. Vamos a iniciar nuevamente con su materia de prevención del delito. Sean todos bienvenidos. Hoy es un tema muy importante. Hoy es un tema que no debemos de pasar por alto porque tiene información muy importante y muy interesante que podemos plantear a quien yo voy a representar, a quien yo voy a trabajar, y estoy hablando de instituciones gubernamentales en los ámbitos municipales, estatales y federales. Bueno, vamos a trabajar con el cuarto módulo que se llama Cambios conceptuales en la criminología contemporánea. Fíjense bien, este es un término contemporáneo en el cual para mí y para muchos de mis compañeros significa renovarse. Significa irle dando vuelta a esos programas de prevención del delito que de repente van quedando obsoletos, que de repente se tienen que ir renovando. ¿Por qué? Porque las necesidades de la sociedad son muy diferentes. Pero en este módulo cuarto nos debe de quedar primeramente muy claro el concepto de prevención desde diferentes ámbitos. Primero, el que todos sabemos, ¿sí? Cuando hablamos de prevención del delito, yo lo puedo concebir desde el punto de vista de la disuasión o contramotivación del infractor potencial. Hasta donde realmente nuestra función como criminólogos es desarrollar verdaderamente una política criminal que nos sirva para inhibir el delito. Sabemos que esto no se va a terminar, pero lo que sí es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hablar de prevención del delito es hablar de modificar alguno de sus elementos para poner obstáculos a un posible delincuente. A partir del 2000 se generan nuevas estrategias en materia de seguridad y ahí entra la prevención del delito. Estamos hablando desde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y así hasta llegar a direcciones, a comisarías, a fiscalías, donde prevención del delito forma parte importante. Entonces, hablar de prevención del delito es también irnos a lo que son los sistemas penitenciarios, ¿sí? Buscando, reinsertar al penado durante la ejecución de la pena. Entonces, si nos vamos a una esfera más amplia, donde podamos ver hasta dónde la prevención del delito va a ir enfocada, yo les puedo decir que desde mi punto de vista la prevención del delito va a ir enfocado a las áreas de mayor confluencia. Ahorita desafortunadamente con la pandemia se encuentran en resguardo los planteles educativos, pero muy pronto van a regresar. Y sabemos que prevención del delito, uno de sus enfoques principales es los planteles educativos. Desde luego, trabajar con familias. ¿A partir de dónde? Iglesias, mercados, empresas, los lugares más concurridos que pudiera haber. Trabajando con un sector muy vulnerable ahorita por la violencia intrafamiliar, que son las mujeres, ¿sí? Y sobre todo, no perder de la mano el trabajar con las autoridades. Y no nada más estoy hablando de autoridades como policías, estoy hablando de autoridades como en la política, regidores, presidentes municipales, director del CIAPA, director de aseo municipal, de reglamentos, de la Comisión Federal de Electricidad. Todos hacemos la seguridad y todos hacemos prevención del delito. Otro sector también es muy importante en prevención del delito son los vecinos. Programas preventivos, VEA, vecinos en alerta. Sabemos que a pesar de los estragos que hemos estado sufriendo por la pandemia, no se han dejado de estar dando los delitos a casa habitación. Por lo tanto, se deben de generar estrategias en materia de seguridad. Y no podría faltar los negocios, que son un punto muy importante, donde se mueve el dinero, donde hay confluencia de personas. A pesar de cómo estemos,
los negocios siguen teniendo movimiento. Y sobre todo, las asociaciones civiles, que hay bastante movimiento de personas. Sabemos que aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, hay muchas asociaciones civiles, por mencionarles, no sé, la CTM, la CROG, asociaciones que representan el UCMA, el mercado de abastos, donde hay bastante confluencia de personas, sindicatos de taxistas, todo eso. Entonces, prevención del delito va muy enfocada a todo esto. Pero bueno, si nos damos una definición un poco más concreta y abierta en materia de prevención del delito, yo les puedo decir que prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que atienden y combaten el fenómeno social de la delincuencia. Estamos hablando en general, no solamente de alguna. Prevención del delito nos va a llevar a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, de igual forma preservar el orden y la paz pública, que es una encomienda que el Estado le da a los gobiernos municipales, estatales y federales. Por lo tanto, prevención del delito deberá de buscar las acciones y las medidas para disponer con anticipación, con el fin de evitar y prevenir que se presente un fenómeno peligroso. Ustedes, nosotros, debemos de generar estrategias a partir de análisis, a partir de proyectos, a partir de estrategias, utilizando metodologías para poder inhibir de una manera correcta, ¿sí? Y todo esto nos llevará a tomar acciones para evitar conductas, comportamientos que puedan dañar o convertir a la población en sujetos de víctimas de un delito. Para poder hablar de este cuarto módulo, tenemos que tener bien en claro todo lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es prevención del delito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué contamos en prevención del delito? ¿Con quiénes vamos a trabajar en prevención del delito? Todo eso es muy importante. Bueno, en este módulo 4, que nos habla de una criminología contemporánea, vamos a escuchar conceptos, jóvenes, como lo es la prevención criminológica. Fíjense que del 2018-16, que inició el nuevo sistema penal acusatorio, se empieza a renovar también la criminología y la criminalística y todo lo que conlleva prevención del delito. Estas dos palabras, que yo las considero bien importantes, prevención criminológica, nos va a llevar a realizar investigaciones y estudios de campo relacionadas con conductas infractoras y modus operandi. La prevención criminológica entonces va a ir enfocada a prevenir esas conductas, ya sean faltas administrativas y delitos, y analizar el modus operandi de cómo opera ese sujeto llamado el delincuente. Por lo tanto, todo esto, muchachos, nos va a llevar a realizar estudios de política criminal de prevención. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Fíjense que en materia de inteligencia, el realizar una política criminal de prevención es a partir de un análisis criminológico, a partir de mapas, a partir de información que llega a Plataforma México, que llega a las diferentes bases de policía a través de los polígonos, de los cuadrantes, donde el criminólogo a través de la geomática, ¿sí? A través de estrategias de, por ejemplo, delitos como robos, como ventas de drogas, zonas liberadas, escuelas, centros de salud, comercios, la gente concurre a esos lugares y es víctima de delitos. Por ejemplo, el robo a casa habitación, durante la noche, durante el día, el robo de vehículos debidamente estacionados, con arma de fuego, en la mañana, en la tarde, en la noche. Todos esos datos nos van a arrojar estadísticas que nos van a llevar a hacer una política criminológica de prevención. Y esta información que ustedes recaben
la van a hacer llegar a través del área de inteligencia. Para los que tienen el mando, generan las estrategias operativas. Por lo tanto, la prevención criminológica va enfocado a realizar análisis criminógenos, muchachos, para poder que ustedes, a través de esa información que se genera por el 911, por el 089 o por el teléfono local de la policía, pueda llegar a nosotros y verdaderamente yo, como comisario, como comandante, poder generar estrategias adecuadas. Bueno, la prevención criminológica no nada más va ahí, va a las escuelas. Fíjense bien, se me ocurre, dentro de los programas preventivos, realizar estrategias de, por ejemplo, un buzón. Con el programa DARE, con el programa Una Forma Diferente de Hacer Seguridad. Una vez que yo empiezo a trabajar en la escuela, voy 2 veces a la semana, empiezo a trabajar con los grupos, me conocen, programas preventivos, podemos instalar buzones, en los cuales me va a servir como una denuncia anónima, en el cual van a depositar algún reporte, van a depositar alguna información, inclusive podemos manejar hasta un buzón dentro de un Facebook, que se pueda diseñar una cuenta de correo donde se manden datos sin que necesidad vayan nombres personales de las personas que están suscitando ese reporte. Todo esto con el fin de obtener información acerca de conductas infractoras, ya sea dentro del plantel o fuera del plantel. Esto es lo que llamamos en las comisarías una política criminológica. En sí, muchachos, es elaborar estudios victimológicos en la zona de mayor incidencia delictiva y los delitos más frecuentes. Y toda esta información, jóvenes, va a parar a lo que nosotros tenemos y llamamos la unidad de análisis policial. Toda la información, ya sea faltas administrativas, delitos, delitos que no se cometieron, llamadas falsas, extorsiones telefónicas, ese va a ser el filtro en el cual, a través de ustedes, a través de los criminólogos, el área de prevención del delito se encargará de ¿qué? De ir depurando toda esa información. Instituciones como Plataforma México, que ya ahorita todo informe policial homologado, todo formulario que se realice para bajar un reporte de un ciudadano, ¿sí?, se va a recibir a través de una denuncia, ya sea el 089, el 911, el número local de la policía, y se turnará a su vez a las diferentes dependencias, las cuales le darán un seguimiento, si se atendieron o no, y se llevará un registro de un todo. Toda esa información, muchachos, se va a tener que procesar a través de ustedes. Ya les decía yo hace un momento, mapas criminógenos, a través de una cartografía, una topografía, que todo este trabajo yo lo considero importante e interesante, porque ya les comentaba yo en otras clases que había tenido yo con ustedes, que lo que no se mide no se puede evaluar. Y yo soy de las personas que creo que esta información que nos están arrojando los ciudadanos a través del reporte, toda esta información que nos llega vía análisis de inteligencia, vía correo, sí, vía Facebook o cualquier medio de denuncia, tiene que quedar plasmado en un mapa, tiene que quedar plasmado mediante una metodología que nos va a ayudar a los policías a través de ustedes a generar esa información que yo necesito. Por ejemplo, se me ocurre, Colonia Americana, Lafayette, zona centro, son una de las colonias donde hay más robo de vehículos por la madrugada, más robo de vehículos a ciertas horas del día, 10 a 1 de la tarde, que es las horas donde la gente está trabajando o está descansando. Sabemos que muchas veces ya el delito a mano armada, 2, 3 sujetos a bordo de una moto, se está volviendo muy peculiar en el robo a transuentes o personas.
Entonces, toda esa información que se capta a través de los policías, a través de los reportes que se generan por los números de emergencia, ustedes lo generarán y se llamará una política criminológica, que será bajada la información a mapas criminógenos a través de la cartografía y topografía, que se imprimirá y se les dará a conocer a todos los que llevan el mando de la operatividad, ya sea en el municipio, en el estado o la federación. ¿Sí? Y todo eso llamamos una política criminológica. Bien, continuamos. Este tema, este módulo cuarto, nos va a llevar a un tema también muy importante que no está por demás y tenemos que mencionarlo, es la prevención general. Fíjense, yo voy a ir de una forma general hasta lo muy particular, porque todo esto es una criminología contemporánea, algo que tenemos que cambiar. Vamos a dejar un poquito de lado la corrupción, vamos a dejar un poquito de lado la política. Vámonos enfocando en lo que realmente nos importa como criminólogos, como estudiosos de la seguridad y de la prevención del delito. Y yo les voy a hablar de la prevención general. Ya hablé de política criminológica, prevención criminológica, ahora voy a hablar de la prevención general. Fíjense bien y escuchen. Hablar de este tema es hablar de promover el bienestar de las personas y fomentar el comportamiento mediante las aplicaciones de medidas sociales. Yo les he venido comentando durante todas las clases que he tenido que la sociedad se debe de involucrar, tanto como denunciar, tanto como, por ejemplo, evitar andar hablando por teléfono en las calles, no contar el dinero a la vista de todos, evitar poner datos personales en las redes sociales. Todo esto nos debe de llevar a una prevención general, en la cual sabemos, y no es desconocido por ustedes, muy pronto vamos a regresar ya a las escuelas y vamos con todo, porque la problemática no deja de estar ahí y vamos a estar en una etapa donde la gente va a estar más vulnerable por todo el tiempo. Ya es más de un año que no estamos en las aulas. Entonces debemos de entrarle con todo, primeramente, trabajando con niños y jóvenes, relacionándolos con el tema de la delincuencia y la victimización. Yo de repente, muchachos, no dejo de pensar hasta dónde a ti te puede ser indiferente el tema de la inseguridad. O que mucha gente pueda pensar, no, a mí nunca me va a suceder, yo siempre tomo las medidas necesarias, no tomo el camión en lugares oscuros, yo no cuento el dinero enfrente de todos, o sea, yo tomo muchas medidas de seguridad, pero no lo sabemos realmente si alguien nos puede estar observando o si alguien de repente pudiera victimizar ese estado de derecho que yo tengo. Entonces, en este tipo de prevención va a ir enfocado también a modificar las conductas existentes que influyen para que la delincuencia, ¿sí? En ese sentido, se va a ir enfocada la prevención a la delincuencia en mi localidad. ¿Cómo es? ¿Realmente hay suficiente luz pública? ¿Realmente tenemos los servicios, la educación, de salud, servicios de Comisión Federal de Electricidad, servicios de recolección de basura, que aunque no lo crean, todo eso pues es la prevención general, porque va enfocada a un todo, no a uno solo? Yo les puedo decir problemas como pandillas, problemas como grupos de violencia se siguen dando. Yo, por ejemplo, les puedo decir al norte de Guadalajara, donde yo laboro comúnmente, Lomas del Paraíso, Rancho Nuevo, El Betel, Poblatos, son colonias donde tenemos mucho el problema de el pandillerismo, la asociación delictuosa, la delincuencia común. Entonces, este tipo de prevención general va precisamente enfocada a estos grupos que se consideran más vulnerables. ¿Por qué? Porque prevención del delito, ¿qué es lo que busca?
prevenir los delitos, reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando así para que los delincuentes tengan el mayor riesgo de ser detenidos. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr, muchachos? ¿A través de qué? De comunicación, de diálogo, de entrevistarme. Por ejemplo, ahorita las iglesias nuevamente ya están funcionando, ya empiezan a acudir mayor número de personas, los mercados, los tianguis, aunque pareciera un poquito más relajado, pero bueno, tenemos que ir moviéndonos de acuerdo a la movilidad poblacional, buscando esa interacción, buscando esa relación entre el ciudadano o lo que podemos llamar una proximidad ciudadana, que realmente seamos una policía cercana a las personas o realmente seamos un grupo de prevención del delito que podamos ser cercanos a la sociedad. Y fíjense bien, punto número 4, prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social. Fíjense que este tema de una criminología contemporánea, que es el módulo 4, también va a trabajar desde el punto de vista de la reinserción, rehabilitación y reeducación, que es un tema que no es muy ajeno para ustedes. Por ejemplo, ¿qué le cuesta más al Estado? Y yo siempre me he preguntado, ¿mantener a una persona que está dentro de un penal o apostarle más a los programas de prevención del delito? Que en los últimos años creo que ha sido lo contrario. Yo les puedo preguntar, jóvenes, en la actualidad, ¿hay verdaderamente una reinserción social del exinterno a la sociedad? ¿Realmente una persona que es detenida cumple su pena? Todos los tratamientos penitenciarios, estamos hablando de que fue a la escuela, fue a que se le atendiera en materia de salud, ¿sí? se le enseñó un oficio. ¿Realmente esa persona que sale de la cárcel realmente va a hacer lo que se propuso? ¿O hasta dónde en la metodología que se está llevando a cabo en los centros penitenciarios ha sido la adecuada para ese tipo de personas? Entonces, en este caso, ¿a qué le vamos a apostar realmente? ¿A eso o realmente a prevenir también? Bueno, yo me pudiera poner a pensar que las dos cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el problema ya lo tenemos encima. Pero ¿hasta dónde? Este tema de una criminología contemporánea nos debe de llevar a más todavía. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿realmente prevención del delito ataca la etiología del delito? ¿Realmente el crimen debe de ser estudiado constantemente y adaptarse a las necesidades de la sociedad? A ver, vamos por partes. Cuando hablamos de la etiología del delito, nos referimos a el origen. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Yo considero que la economía de un país es la que va a generar muchas veces los delitos. La pobreza, la educación, los ninis, las pandillas, los hogares disfuncionales, todo eso va generando el hombre delincuente o va a generar también hombres de bien. Ya lo decía César Lombroso en su libro que escribió en el siglo XVIII del hombre delincuente. Todo eso es una prevención general, donde prevención del delito se tiene que dedicar a contrarrestar a través de las estrategias que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿cuánto le cuesta al Estado un proceso ante la ley en contra de un imputado, en contra de un acusado? Ministerio Público, policías, jueces, tiempo, todo lo que le va a costar al Estado un procedimiento en contra de alguien que cometió un delito. ¿Cuánto le va a costar al Estado trabajar en materia de prevención en lugares que se consideran más vulnerables? Pandillas, grupos de violencia, escuelas, vecinos en alerta, barrios, comercios, tianguis. Creo que nos sale más barato. Creo que vamos a apostarle más.
Los dos son importantes porque tenemos el problema, pero también podemos prevenirlo. Sabemos que hay muchos jóvenes en Guadalajara, en la zona metropolitana, en el estado, en el país, donde podemos actuar, ¿sí? Esto es la prevención general. Bueno, luego, este tema nos da más para abordar acerca de lo que es la criminología contemporánea en este módulo cuarto. Y es hablar ahora de la prevención primaria. Fíjense bien, muchachos, su nombre lo dice, prevención primaria. El inicio, el principio. Antes de contrarrestar un delito o un fenómeno delictivo, tenemos siempre que enfocarnos contra qué estamos peleando o qué es lo que queremos inhibir o evitar que se dé en una sociedad. El hablar de la prevención primaria es hablar de que se orienta principalmente a la raíz del problema. Estamos hablando de una conducta criminal donde se debe de neutralizar las causas de la delincuencia antes de que el problema se manifieste. Fíjense, muchachos, yo soy de las personas que durante todo el tiempo que he estado trabajando en materia de prevención del delito, yo me voy a enfocar en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, en los preadultos. ¿Cuánto joven anda en la calle vagando, drogándose, siendo víctima de la delincuencia organizada o de la delincuencia común, convirtiéndose en victimarios? Entonces la prevención primaria se va a enfocar en ellos, en estos jóvenes que muchas veces son llamados ninis, que ni estudian y ni trabajan, que se han convertido en personas que por una causa u otra se han envuelto en manos de la delincuencia, pero aquí están. ¿Qué vamos a hacer con ellos? La prevención primaria se debe de orientar a la raíz del problema. Antes de que estos se cometan en delincuentes en potencia, personas que andan robando en la calle, que consuman drogas, vamos a trabajar desde una política criminal inteligente y dirigida, la cual no nada más va a ser en materia de seguridad pública, sino vamos a invitar a varios campos, como lo es el ámbito de la salud, el ámbito del trabajo. No, pues es que soy menor de edad y no me dan trabajo. Bueno, el Estado debe de generar estrategias, becas, debe de generar de que, bueno, yo creo que a partir de los 12 años ya tienen conciencia, tienen fuerza para hacer actividades. El gobierno es el que tiene la obligación de generar todo eso, buscando así una calidad de vida y evitar la discriminación. Acuérdense que queda muy marcado para los adolescentes en esa edad. Estoy hablando de los 8 a los 17 años, la discriminación, la violencia familiar que tienen, esa falta de proteger sus derechos humanos como personas. Por eso que el Estado pues no deja de crear instituciones como Ciudad Niñez, no deja de crear instituciones como el Instituto de la Mujer, fiscalías que se encarguen de atender a los jóvenes. Y esto es la prevención primaria. Bien, continuamos. Yo les comentaba al principio que voy a ir desde el punto de vista general hasta lo particular. Política criminal, prevención general, prevención primaria, y ahora toca el turno de hablar de la prevención secundaria. Fíjense bien las etapas que nos marca el programa de clase que tenemos que abordar, porque luego vamos a seguir con los programas de prevención del delito, cómo diseñarlos, hacia dónde van a ir enfocados y cómo los vamos a desarrollar. En la prevención secundaria, observen bien, se traduce en acciones realizadas en grupos concretos. Jóvenes, niños, personas en empresas, personas en asociaciones civiles, comerciantes, camioneros, se me ocurre, taxistas, y lo único que vamos a hacer que es encaminar específicamente a prevenir y reforzar la seguridad ciudadana. Fíjense que se me ocurre, hace algún tiempo llegué a trabajar al Hogar Cabañas,
Y estamos hablando de una población de niños y adolescentes entre los 10, 12, 14, 16 años, donde muchos de ellos, víctimas de las drogas, víctimas de la desintegración familiar, los lleva al consumo de drogas y al abandono y a la delincuencia y a la pandillerismo. Si estamos hablando que la prevención secundaria va a ir enfocada a grupos en específicos, pues yo considero que este también es un grupo específico, pero tenemos que trabajarlo no nada más de palabra, tenemos que apoyarnos de instituciones gubernamentales que tienen la obligación de dar ese enfoque importante. Por ejemplo, desde los legisladores, eso de que yo detengo jóvenes cometiendo delitos y que me digan, no, es que soy menor de edad, no me puedes detener. Ahora resulta que porque eres menor de edad, traes un arma de fuego, no te voy a detener. Claro que te voy a no detener, retener. Y te voy a poner a disposición de un ministerio público y él me va a dar mando y conducción y te voy a mandar a Ciudad Niñez. Y ya no quedará en mis manos y el delito no va a quedar impune. Tenemos que trabajar desde la mano de la prevención secundaria, de lo legislativo, desde lo policial que nos compete a nosotros, ¿sí? Generar más información al personal operativo y sobre todo una política social. ¿Quién interviene aquí? La ciudadanía. No, pues es que los dejan ir, los sueltan. Muchas veces también falta participación de las personas. No, es que yo no tengo tiempo de ir a denunciar, yo mejor prefiero que me regresen mis cosas. Y es alguien que al ratito va a salir de la cárcel y va a continuar cometiendo delitos. La política, la prevención secundaria debe de ir enfocada en este sentido. Apoyarnos de esos 3 rubros que yo considero importantísimos. Y, sobre todo, yo creo que debemos de trabajar, jóvenes, dando resultados a corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, sabemos que las instituciones, una vez que toman el poder y representan a la sociedad, quieren resultados ya, para ahorita. Pero los programas preventivos así no funcionan. Simplemente el programa Dale, kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Yo ahorita tengo alumnos que hace años, por ejemplo, alumnos de su edad, que yo les di el programa Dar en la primaria. A mí me causa novedad. Oiga, oficial, usted fue a la colonia Santa Cecilia, ahí en la primaria Rosa Carvajal, a darme clases. Yo digo, no me acuerdo de sus caras, pero sí estuve ahí. Entonces quiere decir que yo hice eco en alguien que de cierta manera la figura de autoridad, temas como cultura de la denuncia, medidas preventivas, pandillerismo, adicciones, quedó marcado en esa persona. Entonces, todo este tipo de política secundaria, prevención secundaria, podemos llamarlo así también, va a ir enfocada, por ejemplo, en la cuestión operativa, todo lo que llamamos operativo antipandillas. Habrá personas que dicen, pero es que no estamos haciendo nada, solamente estamos platicando aquí todos en la esquina. Dice el reglamento de policía y buen gobierno, ¿sí?, que es motivo de arresto la reunión de 3 o más personas que sin estar organizados con fines delictivos cometen un delito en común. Yo soy prevención del delito. Yo voy a evitar que ustedes cometan un delito. Entonces, yo manejo mediación y los voy a invitar, jóvenes, retírense a su casa, por favor, tratamos de evitar que cometan algún delito. ¿Qué delitos se pueden dar ahí? Consumo de drogas, consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana. Y mi función es prevenir, no reprimir, lo que muchas veces la figura de autoridad está muy deteriorada. Problemas como los arrancones, motocicletas por circunvalación, por Avenida México, Avenida Vallarta, allá el estadio de ese equipo de las Chivas, que seguido ha habido arrancones donde personas han perdido la vida. Evitar que se consuma el alcohol sin medida. Sabemos que es una droga legal y cada quien la consume de una manera con conciencia, pero no se da. Por ejemplo, el tirar basura.
No sé ustedes qué opinen, pero muchas veces la basura genera también un síntoma de inseguridad. Calles llenas de basura, calles llenas de escombro, por la mañana, ahora con el cambio de horario, nuevamente vamos a volver a ese clima de inseguridad. Ya me levantaba yo y estaba amanecido, ahora ya no, ahora volvemos a ese tiempo donde vamos a seguir yéndonos a trabajar todavía de noche. Entonces, ¿qué tan importante es esta prevención secundaria que va a ir enfocada a ciertos ámbitos de la seguridad? Bien, por último, vamos a hablar lo que es la prevención terciaria. Fíjense bien, muchachos. Esta prevención terciaria, en este módulo cuarto de una criminología contemporánea, nos tiene que llevar a identificar sujetos que ya cometieron un delito, están detenidos y tienen que salir. La prevención terciaria, a diferencia de las otras dos, son a personas o sujetos que cometen un delito a posterior. Un ejemplo, cometen un delito y están en prisión, salen y se convierten en reincidentes. Cuando hablamos de personas así, es qué realmente se va a hacer en esta prevención terciaria para evitar y estén convencidos que si ellos no se reinsertan en la sociedad, van a caer continuamente a la cárcel. Van a convertirse víctimas de la delincuencia organizada y todo esto los va a llevar a convertirse en delincuentes potenciales. Entonces, la criminología contemporánea en este tipo de prevención terciaria va a ir enfocada primeramente evitar la reincidencia. Pónganse a trabajar, aprendan un oficio, entren a estudiar, métanse a las áreas de desintoxicarse por algún consumo de droga. Yo sé que no es nada fácil y yo se los puedo decir, sí, vas a ir ahí al área de salud y te vamos a dar un tratamiento. No. Pero debemos de convencer al interno que si no lo hace de esa manera, su familia lo va a abandonar, no lo van a visitar, va a caer en depresión, va a caer en enfermedades como la paranoia y tarde que temprano va a terminar en un suicidio o abandonado. 1. Evitar la reincidencia. 2. Las normas y ejecución de condenas. Ustedes lo saben que un interno, un sentenciado, obtiene beneficios. Ayudar a los que tienen un menor grado de estudio, ¿sí? Aprender algún tipo de actividad dentro del penal. Son beneficios que van a adquirir, ¿como qué? Que el juez de ejecución les reduzca la pena. Que de cierta manera su comportamiento, si ellos viven lejos de la zona metropolitana, por decir Puente Grande, viven allá para, no sé, Tomatlán, Puerto Vallarta, sean cambiados a un Seinjure, más cerca de donde está su familia. Y sobre todo, siempre que lo tengan en cuenta, muchachos, la reeducación, la rehabilitación y la reinserción social son parte muy importante en la prevención terciaria. Aunque sea un tema un poquito desgastado, pero esa es nuestra función realmente, convencer al interno que tiene que aprender un oficio, que se tiene que portar bien, que tiene que aprender a convivir con los demás, que sí van a ser presionados, extorsionados, golpeados en un centro de reclusión. Sí, claro, son problemas que no son ajenos al conocimiento de las personas, pero nuestra labor no es corregir esas conductas. Nuestra labor es convencer desde el punto de vista de la prevención. Y número 4, el tratamiento postpenitenciario. ¿Qué hacer cuando estas personas ya salen de la cárcel? Darles el seguimiento. Regularmente sabemos que sus familias ya los pudieron haber abandonado, ya viven, empiezan a vivir solos en la calle y pues vienen depresiones muy altas y realmente el Estado tiene la obligación de irlos a buscar si dejan de ir a firmar, de darles el seguimiento. Yo creo que de repente debe de haber convenios con empresas donde a esas personas se les dé un trabajo. Yo sé que a lo mejor para un patrón
el decir que voy a contratar a alguien que cometió un homicidio o que cometió un robo, pues para mí yo lo sentiría como peligroso, pero no es responsabilidad del patrón, es responsabilidad del Estado realizar convenios donde esta gente pueda recibir la ayuda. Entonces, muchachos, todo esto que hemos hablado en el módulo cuarto, qué importante es que ustedes lo analicen detalladamente y tomen en cuenta cómo a partir de la prevención criminológica, la prevención general, terciaria, secundaria, primaria y todo este procedimiento que les vine hablando durante todo este tiempo, lo desglosen en actividades que verdaderamente funcionen y tengan un resultado eficaz en materia de prevención del delito. Los invito a que sigamos analizando y sobre todo generando estrategias en materia de prevención del delito. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a este segundo mes ya de prevención del delito. Que tengan una excelente semana. No olviden de checar las actividades, no olviden de checar la tarea que les voy a dejar y sobre todo, no dejen de conectarse los martes a las 8 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana, los de entre semana y los de fin de semana. Que tengan excelente semana, cuídense mucho y pues esto es prevención del delito. Pásenla bien y gusto trabajar con ustedes.